Hola, muy buenas. Vamos a resolver el ejercicio negro, que es es un ejercicio de EBAU del bloque de producción y dentro de este bloque del primer tipo, ejercicios de punto muerto. En este ejercicio negro nos dan todos los datos ya, datos unitarios, por tanto va a ser muy fácil su cálculo. Analizando los datos tenemos una producción potencial de 250.000 envases, unos costes fijos de 270.000 euros, unos costes variables unitarios, es decir, los costes de producir cada una de nuestras unidades es 1,40 euros y el precio de venta, al público, el precio de venta de cada unidad será 5 euros. En el punto A nos piden que calculemos el punto muerto, que como sabéis es calcular qué cantidad tenemos que producir para poder cubrir pérdidas y por tanto alcanzar ese beneficio cero, a partir del cual, si seguimos produciendo y vendiendo, obtendríamos beneficio. Como ya os he explicado, todos los ejercicios que hacemos de punto muerto de este tipo se pueden resolver siempre poniendo la fórmula del beneficio, la fórmula global. Y así lo vamos a resolver. Esta fórmula del beneficio es muy sencilla. Los beneficios son los ingresos menos los costes. Los ingresos totales menos el coste fijo menos el coste variable. Eso nos da una fórmula total para el beneficio, que es beneficio igual a precio por cantidad, que serían los ingresos totales, y ahora le restamos los costes. El primero el coste fijo y luego el coste variable unitario por la cantidad que hayamos producido. Una vez hemos puesto la fórmula, acordaos de resaltar cuál será la incógnita que estamos buscando. Si leemos el ejercicio A, lo que nos preguntan es qué cantidad tendremos que producir. Luego la incógnita es la Q, la cantidad. Dejamos esa incógnita y rellenamos el resto de datos. Beneficio 0, precio 5, coste fijo menos 270.000 y coste variable unitario menos 1,40. Bien, resolviendo esta ecuación nos da un total de 75.000 envases que tendremos que producir y vender para conseguir cubrir pérdidas, para conseguir llegar a nuestro beneficio cero. A partir de esta cifra, si seguimos vendiendo, tendremos beneficio. Hay otra manera de calcular este punto muerto, que es a través de la fórmula de punto muerto, que decíamos que tendríamos que memorizar y que de manera intuitiva podemos entender que era aquello de que tendríamos que generar una hucha de costes fijos para poder empezar a tener beneficios. Es decir, el primer margen que lleváramos de cada unidad lo tendríamos que ir depositando en esa hucha hasta que consiguiéramos generar 270.000 euros. Por tanto, dividimos esos 270.000 euros entre el margen unitario, que es el dinero que me queda limpio después de vender a 5 euros cada unidad, sabiendo que cada unidad me cuesta producirla 1,4 euros. Del mismo modo, esta división nos da 75.000 envases, como ya hemos visto. En el punto B nos piden calcular qué beneficio tendrá la empresa suponiendo que vendamos esos 250.000 envases potenciales. Volvemos a resolverlo de la misma sencilla manera, utilizando la fórmula del beneficio. Volvemos a poner nuestra fórmula y volvemos a señalar, a recalcar cuál es la incógnita que nos están pidiendo ahora. En este caso nos preguntan cuál será el beneficio. Por tanto, remarcamos la B y sabemos que todos los demás datos los tendremos. Resolvemos precio 5 euros por 250.000 unidades que vamos a vender. Los costes fijos son 250.000. El coste variable es 1,4 por cada unidad y tendremos que producir 250.000 unidades. Nuestro beneficio, por tanto, será 630.000 euros. Una vez tenemos este dato, nos pide que representemos gráficamente. Y por tanto, como la representación gráfica siempre va a ser igual, os pido que prestéis especial atención a la explicación de esto. Para la representación gráfica siempre hacemos lo mismo. Comenzamos poniendo nuestro eje de coordenadas, pero como sabemos que nuestro eje de coordenadas solo utilizaremos el primer cuadrante, la forma final que nos queda es una gran L, en la que nuestro eje de abscisas colocaremos el eje horizontal, colocaremos la Q, la cantidad, y en el eje de ordenadas, el eje vertical, en las unidades serán euros porque vamos a poner nuestros ingresos totales y nuestros costes totales. Bien, comenzamos representando la curva de costes totales. La curva de costes totales no parte del punto 0,0 porque sabemos que si vendemos 0 unidades,
vamos a tener unos costes ya, que serán nuestros costes fijos. Por tanto, la curva de costes totales es importante, parte en el eje de ordenadas del punto de costes fijos, es decir, en este caso, de 270.000. Partiremos de ahí y la inclinación va a ser menor que la curva de nuestros ingresos totales. Representamos gráficamente esa curva y ahora pasamos a representar la curva de ingresos totales. Los ingresos totales es precio por cantidad. Por tanto, si no vendemos nada en absoluto, nuestros ingresos serán cero. Por tanto, esta curva de ingresos totales parte del punto 0,0 y va a tener una pendiente mayor que la curva de costes totales. ¿A qué se debe esto? Los ingresos totales, esa curva tiene de pendiente el precio, mientras que los costes totales, la pendiente la dará el coste variable unitario. Siempre el precio será superior a lo que nos cuesta producir cada unidad. Por tanto, vemos que gráficamente se produce un cruce entre ambas curvas. Este cruce representa el punto en que nuestros ingresos pasan a ser superiores a nuestros costes. De tal manera que representamos, según nos vamos desplazando en el eje de abscisas, en el eje horizontal, hacia la derecha, aumentando la cantidad, vemos como primero tenemos una zona de pérdidas. Esa zona en la que nuestra curva de ingresos totales, que vemos en naranja, está por debajo de nuestra curva de costes totales. Por tanto, si nuestros ingresos son menores que nuestros costes, la distancia vertical entre ambas curvas nos va diciendo las pérdidas que tendríamos produciendo y vendiendo esa cantidad. A medida que nos desplazamos a la derecha, vemos cómo nuestras pérdidas van reduciéndose hasta el punto de cruce de las dos curvas, en que nuestros ingresos se equilibrarían, se igualarían a nuestros costes y por tanto en ese nivel tendríamos beneficio cero. Ese es el que sería nuestro punto muerto. Sin embargo, vamos a representar el punto B, en el que no hemos obtenido, no tenemos un beneficio cero. Si seguimos desplazándonos hacia la derecha, horizontalmente, vemos que a la medida que aumentan nuestras cantidades entramos en una zona en la que nuestra curva de ingresos totales empieza a estar por encima de nuestra curva de costes totales. La curva naranja sobrepasa a la curva de costes totales y por tanto empezamos a tener beneficio. El beneficio nos lo dará nuestra distancia vertical entre las dos curvas y vemos cómo a medida que nos separamos hacia la derecha va aumentando esa cantidad. Ahora es cuando tenemos que tomar la decisión de personalizar nuestro ejercicio, es decir, la representación gráfica siempre va a ser la misma, pero tendremos que poner que los costes fijos en este caso son 250.000 euros, perdón, 270.000 euros, y ahora tendremos que decir en qué situación nos encontramos. Nuestra empresa en el punto B se encuentra en una situación de beneficio. Por tanto, representamos que con 250.000 unidades nos encontramos en la zona de beneficio. Con esto quedaría resuelto gráficamente el ejercicio. Si queremos personalizarlo aún más, aunque no sería necesario para nada, sabremos que podremos calcularnos los ingresos totales que hemos obtenido en este caso. Nuestros ingresos totales son precio por cantidad, por tanto serían 5 por 250.000 unidades. Eso nos daría un total de 1.250.000 euros de ingresos totales. Los costes totales para 250.000 euros, perdón, 250.000 unidades serían 250.000 por 1,4 para calcular el coste variable, más 270.000 de costes fijos, lo que nos da un total de 620.000 euros de costes totales. La distancia vertical, como veis, entre ambos puntos, es nuestro beneficio que se representa gráficamente ahí. Pero esta última parte, ya os digo, no es necesaria. Bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo.